Escuché el audio por tercera vez aquella noche de abril. Las palabras de mi hija Laura me atravesaban como cristales. Papá, no vengas a la comunión de Sofía. Carlos no te quiere allí. Ya sé que has pagado todo, pero es mejor así. Perdona. 60 segundos. Eso fue todo lo que necesitó mi hija para borrarme de su vida, después de que yo pagara 4.800 euros por la comunión de mi nieta. Apagué el móvil y me quedé mirando por la ventana de mi piso en Carabanchel. Las luces de Madrid parpadeaban indiferentes. Llevo 32 años conduciendo un taxi por estas calles. Conozco cada esquina, cada atajo, cada bar abierto hasta las tantas. Pero en ese momento no reconocía nada, ni siquiera a mi propia hija. La había escuchado nerviosa al hablar, como si estuviera leyendo un guión escrito por otro, por Carlos seguramente, mi yerno. El hombre al que he mantenido económicamente durante 8 años sin que él mueva un dedo para agradecerlo. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos. Pero algo se rompió dentro de mí aquella noche. Algo que nunca volvería a recomponerse. Y entonces tomé una decisión. Pero dejadme volver atrás, porque para entender lo que hice después, tenéis que entender quién era yo antes de ese maldito audio. Me llamo Mateo Ruiz Sánchez. Nací en 1963 en un pueblo de Ávila donde el invierno mordía los huesos y las oportunidades brillaban por su ausencia. A los 19 años cogí un autobús a Madrid con 200 pesetas en el bolsillo y un sueño simple: trabajar lo suficiente para no volver. Empecé lavando platos en un restaurante de Malasaña. Luego fui camarero, repartidor, albañil cuando había obra. Y finalmente, en 1991, saqué la licencia de taxi. Eso lo cambió todo. El taxi era libertad. Era mi oficina, mi segunda casa, mi terapia. Durante 32 años he recorrido Madrid de arriba a abajo. He llevado ejecutivos al aeropuerto, turistas a la Puerta del Sol, borrachos a sus casas, embarazadas al hospital, amantes a hoteles discretos. He escuchado miles de historias. He guardado miles de secretos. Y he ahorrado. Cada euro contaba. Me casé con Pilar en 1992. Tuvimos a Laura en 1994. Durante 20 años fuimos una familia normal. Discusiones normales. Alegrías normales. Pero Pilar murió de un infarto en 2014 y me quedé solo con mi hija adulta que ya estaba casada con Carlos. Desde entonces, volqué en Laura todo lo que me quedaba por dar. Dinero, tiempo, ayuda, lo que hiciera falta. Demasiado quizás. La cosa empezó poco a poco. Primero fue: papá, este mes no llegamos al alquiler. Luego: papá, se ha estropeado la lavadora. Después: papá, Sofía necesita libros para el cole. Nunca dije que no. Cada mes, religiosamente, transfería 850 euros a la cuenta de Laura. 120 euros de luz y gas, 85 de seguros, 42 de las líneas de móvil, y lo que hiciera falta cuando surgía un imprevisto, que siempre surgían. Carlos trabajaba en una empresa de logística, o eso decía. Yo sospechaba que pasaba más tiempo en el bar de la esquina que en la oficina, pero no decía nada. No quería causar problemas. No quería que Laura tuviera que elegir entre su padre y su marido. Así que pagaba, y pagaba, y callaba. Laura me llamaba cada 2 semanas. Conversaciones cortas, funcionales. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y vosotros? Tirando. Oye papá, que este mes... Y yo ya sacaba la cartera. Nunca me invitaron a comer a su casa. Nunca me pidieron que pasara un fin de semana con ellos. Sofía, mi nieta de 9 años, apenas me conocía. Las pocas veces que coincidíamos, la niña me miraba como se mira a un desconocido educado pero irrelevante. Me decía que era normal, que los jóvenes tenían sus vidas, que yo no debía molestar. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que estaba comprando algo, comprando presencia, comprando relevancia, comprando el derecho a ser llamado papá. Y funcionaba, más o menos. Hasta marzo de 2023. Papá, Sofía hace la primera comunión en mayo.
Laura me llamó un martes por la tarde. Acababa de dejar a un cliente en Chamartín y estaba buscando la siguiente carrera. ¡Qué alegría, hija! Ya tiene 9 años, ¿no? Sí, papá. Mira, te llamo porque... Bueno, ya sabes cómo están las cosas. La comunión es cara. El vestido, el banquete, las invitaciones, el fotógrafo. Supe a dónde iba aquello. ¿Cuánto necesitas? Silencio al otro lado. Luego, papá, es que es bastante. No quiero que te sientas obligado. Laura, es mi nieta. Dime cuánto. 4.800 euros. Casi se me cae el móvil. 4.800 euros. Eso era 2 meses completos de trabajo, 64 turnos de 12 horas, 380 carreras, miles de kilómetros. Papá, ¿estás ahí? Sí, hija, estoy aquí. Si no puedes, lo entendemos. Haremos algo más sencillo. Pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba Pilar cuando decía, no te preocupes, pero en realidad se estaba preocupando muchísimo. Deja de decir tonterías. Es la comunión de Sofía. ¿Se hace bien o no se hace? ¿En serio, papá? Por primera vez en meses, Laura sonaba genuinamente emocionada. Claro que sí. Mándame los presupuestos y me encargo de todo. Gracias, papá. Eres el mejor. Carlos va a estar súper contento. Carlos. Siempre Carlos en sus labios como si fuera un santo. De nada, hija. Para eso están los padres. Colgué y me quedé mirando la calle. Un hombre con traje corría hacia el metro. Una pareja joven se besaba en un portal. La vida seguía para todos. Para mí también, supuestamente. Pero algo me pesaba en el pecho. Algo que no supe identificar hasta semanas después. Los siguientes 40 días fueron una vorágine de pagos y gestiones. Laura me enviaba presupuestos por WhatsApp y yo los aprobaba sin rechistar. Vestido de la niña, 680 euros. Traje de Carlos, 420 euros. Vestido de Laura, 350 euros. Banquete en un restaurante. De Pozuelo. 2.100 euros para 40 invitados. Fotógrafo profesional, 580 euros. Invitaciones impresas, 95 euros. Decoración de la iglesia, 180 euros. DJ para la celebración, 395 euros. Total, 4.800 euros exactos. Pagué cada factura. A veces tenía que hacer turnos dobles. Salir a las 6 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Me dolían las lumbares. Me ardían los ojos. Pero seguía. Porque era mi nieta. Porque era mi familia. Porque era mi deber. Laura me mandaba fotos del vestido de Sofía, del salón decorado, de los centros de mesa. Está quedando precioso, papá. Gracias por todo. Guardaba cada mensaje como si fueran pequeños tesoros. Carlos nunca dio las gracias, ni una sola vez. La comunión estaba fijada para el domingo 7 de mayo a las 12 del mediodía en la parroquia de San José de Carabanchel. Luego, banquete en el restaurante El Jardín de Pozuelo hasta las 6 de la tarde. Me compré un traje nuevo. Me costó 180 euros, que no estaban en el presupuesto, pero quería estar presentable. Era el abuelo. Era importante lucir bien. El viernes 5 de mayo por la noche, Laura me envió un mensaje. Papá, mañana te mando los detalles finales de la hora y todo eso. Estamos emocionadísimos. Le respondí. Perfecto, hija. Yo también. Y era verdad. Estaba emocionado. Llevaba semanas imaginando ese momento. Ver a Sofía con su vestido blanco. Sentarme en la primera fila de la iglesia. Que la gente supiera que yo era el abuelo. Que yo había hecho posible todo aquello. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. No sabía que sería la última noche que dormiría tranquilo en mucho tiempo. El sábado 6 de mayo me desperté temprano. Eran las 7 de la mañana. Cogí el móvil para ver si Laura me había mandado ya los detalles. Tenía un mensaje de voz. Lo abrí mientras me preparaba un café, y entonces escuché su voz. Papá, no vengas a la comunión de Sofía. El mundo se detuvo. Carlos no te quiere allí.
La taza se me resbaló de las manos. El café se derramó por el suelo. No me moví. Ya sé que has pagado todo, pero es mejor así. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Perdona. Y el audio terminó. 60 segundos. Eso fue todo. Me senté en el sofá. Volví a escuchar el mensaje. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez dolía más. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Rápido, nervioso, culpable. Como si estuviera cumpliendo una orden. Como si Carlos estuviera ahí al lado supervisando cada palabra. Carlos no te quiere allí. No, nosotros hemos decidido. No, creemos que es mejor. No, Carlos. El mismo Carlos que no trabajaba. El mismo Carlos que vivía de mi dinero desde hacía 8 años. El mismo Carlos que nunca me había dado las gracias por nada. Ese Carlos no me quería allí, en la comunión que yo había pagado. Durante 1 hora me quedé ahí sentado, mirando la pared. No pensaba, no sentía, solo existía. Luego cogí el móvil y abrí. WhatsApp. Escribí. Laura, ¿podemos hablar? Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Nada. Llamé. No contestó. Volví a llamar. Buzón de voz. Entendí entonces que no era un malentendido. No era una decisión impulsiva que pudiera revertirse con una conversación. Era definitivo. Me había echado de la vida de mi nieta, del evento más importante hasta ahora para ella, del evento que yo había pagado de principio a fin con el sudor de 64 turnos de taxi, y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. 60 segundos de audio. Eso fue todo lo que merecí. A las 2 de la tarde seguía sentado en el sofá. No había comido, no había salido. Solo estaba ahí, con el móvil en la mano. Entonces hice algo que nunca había hecho. Abrí la aplicación del banco. Busqué todos los pagos que había hecho en los últimos 40 días para la comunión. Y empecé a hacer llamadas. Primera llamada, el restaurante. Buenos días, soy Mateo Ruiz. Hice una reserva para 40 personas mañana a las 2 de la tarde, apellido Ruiz Sánchez. Sí, señor Ruiz, todo listo para mañana. Necesito cancelar. Silencio al otro lado. ¿Perdone? Que necesito cancelar la reserva. Señor Ruiz, es con menos de 24 horas. La política de cancelación establece que no me importa la política, cancele la reserva. Pero señor, ya está todo preparado. Las mesas, la comida, eso es problema suyo. Yo he dicho que cancelo. Si me devuelve el dinero, bien. Si no, también. Pero la reserva queda cancelada. Colgué. Segunda llamada. El fotógrafo. Hola, soy Mateo Ruiz. Contraté sus servicios para mañana. Ah, sí, la comunión de la niña. Todo listo, don Mateo. Estaré allí a las 11:30. No hace falta, queda cancelado. ¿Cómo? Que no hace falta que venga, el evento se cancela. Pero don Mateo, es mañana. Yo he rechazado otros trabajos. Tengo que cobrar, haga lo que tenga que hacer. Pero usted mañana no va a esa comunión. Colgué. Tercera llamada. El DJ. Misma conversación. Misma cancelación. Cuarta llamada. La florista que se encargaba de decorar la iglesia. Lo mismo. En total hice 7 llamadas. Cancelé todo. Todo lo que había pagado. Todo lo que había organizado. No sentía rabia. No sentía tristeza. Sentía algo mucho más profundo. Sentía claridad. Si Carlos no me quería allí, entonces mi dinero tampoco estaría allí. Cuando terminé con las llamadas, eran las 4 de la tarde. Me preparé un bocadillo de jamón que no pude comer. Me duché, me vestí y salí a trabajar. Necesitaba conducir, necesitaba moverme, necesitaba que Madrid me tragara como siempre había hecho. Cogí 3 carreras aquella tarde. Una pareja de ancianos al hospital, un chico joven al estadio, una mujer con bolsas de compra a Vallecas. Ninguno de ellos sabía que el taxista que les llevaba acababa de ser expulsado de la vida de su propia familia.
Ninguno de ellos sabía que ese taxista había cancelado la comunión de su nieta 2 horas antes. Y yo no dije nada, solo conducía. A las 9 de la noche volví a casa. Cené una lata de atún y me acosté. Puse el móvil en silencio. No quería escuchar nada más. El domingo 7 de mayo me desperté a las 11 de la mañana. Casi nunca dormí hasta tan tarde, pero aquella noche había sido larga. Miré el móvil. 32 llamadas perdidas, 20 mensajes de WhatsApp, todos de Laura, ninguno de Carlos, por supuesto. Abrí los mensajes. Los leí todos sin responder ninguno. 11:47. Papá, ¿qué has hecho? 11:52. El restaurante dice que has cancelado todo. 11:55. El fotógrafo no viene. 12:03. Papá, contesta. 12:15. No puedes hacernos esto. 12:22. Es la comunión de tu nieta. 12:35. Todo el mundo está aquí y no hay nada preparado. 12:41. Carlos está furioso. 12:50. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? 12:58. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa última frase me hizo sonreír. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin y al cabo. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Qué exactamente habían hecho por mí? ¿Dejarme pagar sus facturas durante 8 años? ¿Llamarme solo cuando necesitaban dinero? ¿Echarme de la comunión que yo mismo había pagado? Sí, vaya, ¿cuánto habían hecho por mí? No contesté ningún mensaje. En vez de eso, me vestí, desayuné tranquilamente y salí a dar un paseo por el Retiro. Era un día precioso. Sol, árboles verdes, familias paseando, niños jugando. Vida. Mientras tanto, a 30 kilómetros de allí, en la parroquia de San José de Carabanchel, 40 invitados esperaban un banquete que nunca llegaría, un fotógrafo que nunca aparecería, una celebración que nunca sucedería, y un abuelo que no estaba allí porque no era bienvenido. Las llamadas y mensajes siguieron durante todo el día. Laura, números desconocidos que supuse que eran familiares suyos, incluso un mensaje de la madre de Carlos. No contesté a ninguno. A las 6 de la tarde, cuando la comunión ya habría terminado si todo hubiera salido según lo planeado, me senté en un banco del Retiro y abrí de nuevo el banco móvil. Busqué la transferencia recurrente que hacía cada mes a Laura, 850 euros. La cancelé. Busqué el recibo domiciliado de su luz y gas a mi nombre. Lo cancelé. Busqué el seguro del coche que estaba a mi nombre, pero que conducía Carlos. Lo cancelé. Busqué las líneas de móvil que pagaba. Las cancelé. Uno por uno, meticulosamente, cancelé cada pago automático que hacía para ellos. Tardé 20 minutos. 20 minutos para deshacer 8 años de ayuda económica. Cuando terminé, me quedé mirando la pantalla. Una parte de mí esperaba sentir algo. Culpa, arrepentimiento, dolor. Pero no sentía nada de eso. Sentía liberación. El lunes por la mañana volví a trabajar. Turnos normales, clientes normales, conversaciones normales. ¿Qué tal el fin de semana?, me preguntó un cliente camino al aeropuerto. Tranquilo, respondí. Y técnicamente era verdad. Los mensajes de Laura habían cesado. Supuse que estaría procesando lo que había pasado. O quizás Carlos le había prohibido contactarme. Daba igual. Durante 2 semanas no supe nada de ellos. Seguí trabajando, seguí viviendo, seguí existiendo. Fue el martes 23 de mayo cuando las cosas volvieron a estallar. Y esta vez fue mucho peor. No esperaba esas palabras. Durante meses había imaginado este momento. A veces Laura gritando, a veces llorando, a veces defendiéndose, pero nunca la había imaginado pidiendo perdón. Sigue, dije. Laura bajó la mirada. Papá, lo que te hice fue imperdonable. Lo sé.
He tenido meses para pensarlo y tienes razón en todo. Esperé. No iba a facilitarle esto. Carlos me convenció de que era mejor que no vinieras a la comunión. Dijo que habría problemas con su familia, que su madre no te soportaba, que mejor evitar conflictos. ¿Y tú le creíste? Sí, fui cobarde, papá. Sabía que estaba mal, pero es mi marido. Y pensé que tú lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Que me echaras después de pagar 4.800 euros? Laura se limpió una lágrima. Lo sé, papá. Fue horrible. Y el audio, no sabes cuánto me arrepiento de ese audio. Debí haberte llamado. Debí decírtelo cara a cara. Pero Carlos estaba al lado y... Laura, deja de culpar a Carlos de todo. Tú tomaste la decisión. Ella asintió. Tienes razón. Yo tomé la decisión. Y fue la peor decisión de mi vida. Se quedó callada unos segundos. Luego continuó. Cuando cancelaste todo, al principio estaba furiosa. Pensaba que eras tú el que nos estaba castigando por nada, por un malentendido tonto. No fue un malentendido. Lo sé. Ahora lo sé. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de agua. 2.400 Kalimaoldu, Dedim. 3.500 Kalimayas. Yenidanyas. Segonji volumo 2207. Parte 2. Cuando todo se derrumbó. Bu volum hedefi. 3.500 kelime. El martes 23 de mayo a las 3 de la tarde estaba en una parada de taxi cerca de Atocha cuando sonó mi móvil. Número desconocido. Normalmente no contestaba a números que no conocía, pero algo me hizo descolgar. ¿Mateo Ruiz? Sí, soy yo. Le llamo de Iberdrola. Su factura del mes pasado no se ha pagado y... Perdone, ¿qué factura? La correspondiente al suministro de la calle Embajadores número 47. Esa no era mi dirección. Era la de Laura. Esa factura ya no es mi responsabilidad. Cancele el cargo domiciliado. Ya está cancelado, señor. Por eso le llamo. El titular de la vivienda tendrá que hacerse cargo o procederemos al corte de suministro. Haga lo que tenga que hacer. Yo ya no me hago cargo. Colgué. 5 minutos después, otro número desconocido. ¿Don Mateo? Le llamo de Mutua Madrileña. Su seguro de automóvil. Lo mismo. El seguro del coche de Carlos que había estado a mi nombre durante 5 años. Cancele la póliza. Pero señor, si cancela ahora el vehículo quedará sin seguro y... No es mi problema. Cancele la póliza. Colgué de nuevo. Y entonces entendí lo que estaba pasando. Las empresas de suministros estaban llamando a Laura. Laura estaba descubriendo que todo lo que yo pagaba automáticamente desde hacía años había dejado de pagarse. Y estaba entrando en pánico. A las 5 de la tarde, Laura me llamó. Esta vez sí contesté. ¿Papá? Su voz sonaba pequeña, asustada. Dime, Laura. Papá, ¿qué has hecho? Me están llamando de todas partes. La luz, el agua, el seguro del coche, los móviles. He cancelado todos los pagos. ¿Por qué? Me quedé callado unos segundos. Luego dije, muy despacio. Porque Carlos no me quería en la comunión de mi nieta. Silencio al otro lado. Papá, es que Carlos estaba muy estresado y... Laura, escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez. Durante 8 años he pagado vuestra vida. El alquiler cuando no llegabais, los electrodomésticos cuando se estropeaban, las facturas, los seguros, los móviles, los imprevistos, todo. Lo sé, papá, y te lo agradecemos. No me interrumpas. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero seguí. Pagué 4.800 euros por la comunión de Sofía. Trabajé turnos dobles durante 2 meses. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero lo hice porque era mi nieta, porque era mi familia. Y cuando faltaban 2 días para la comunión, me mandaste un audio de 60 segundos diciéndome que no fuera, que Carlos no me quería allí. Papá, fue un error.
Un error. Un error es echarme de la vida de mi nieta. Un error es humillarme después de que pagué hasta el último céntimo. No queríamos humillarte, es solo que Carlos... Me importa una mierda lo que Carlos quiera o deje de querer. Nunca le había gritado así a Laura, ni una sola vez en su vida. Hubo un silencio largo. Luego ella, con voz temblorosa: «Papá, por favor, necesitamos tu ayuda. Si no pagamos la luz, nos la van a cortar. Carlos no puede permitirse... Carlos no puede permitirse nada porque Carlos no trabaja. Sí trabaja. Laura, tengo 60 años, no soy idiota. Sé que Carlos pasa más tiempo en el bar que en ninguna oficina, y no me importa. Podéis vivir como queráis, pero no con mi dinero». ¿Y qué se supone que hacemos? Lo que hace todo el mundo: trabajar, pagar vuestras facturas, ser adultos. Pero papá... Laura, escucha. Te quiero. Eres mi hija. Pero no voy a seguir comprando un lugar en tu vida. Si quieres que sea tu padre, perfecto. Pero será porque tú quieres, no porque yo pague. No es justo. ¿Sabes qué no es justo? Que me echaras de la comunión de mi nieta después de que yo la pagara. Eso no es justo. Silencio. Papá, por favor. No, Laura, se acabó. Y colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía desbocado. Pero también sentía algo extraño. Sentía poder. Por primera vez en 8 años, yo tenía el control. Durante los siguientes días, Laura me llamó 14 veces. Dejó 11 mensajes de voz. Mandó 37 mensajes de WhatsApp. No contesté ninguno. Leí algunos. Siempre era lo mismo. Papá, por favor, recapacita. No podemos pagar el alquiler este mes. Van a cortarnos la luz. Al menos piensa en Sofía. Esa última frase me dolió. Claro que pensaba en Sofía. Era mi nieta. Pero Sofía tenía padres, y esos padres tenían que asumir sus responsabilidades. El viernes 26 de mayo recibí un mensaje diferente. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí enseguida cuando vi el tono. Carlos. Mateo, eres un egoísta de mierda. Por tu culpa mi hija va a quedarse sin luz. Espero que estés contento. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez me hervía más la sangre. Por tu culpa. No por culpa de que él no trabajara. No por culpa de que llevaran 8 años viviendo de mi dinero. No por culpa de que me echaran de la comunión que yo pagué. No. Por mi culpa. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Finalmente escribí: Carlos, durante 8 años he pagado tu vida mientras tú no movías un dedo. Ahora te toca a ti ser hombre y mantener a tu familia. Suerte. Lo bloqueé. No iba a dejar que ese parásito me hablara así nunca más. Junio llegó sin que yo cediera. Las llamadas de Laura se espaciaron. Supongo que entendió que no iba a cambiar de opinión. Yo seguía trabajando, seguía viviendo mi vida, pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía culpable. Durante años había cargado con una culpa invisible, la culpa de no hacer suficiente, de no dar suficiente, de no ser suficiente. Pero ahora esa culpa se había esfumado, porque finalmente había entendido algo. No puedes comprar el amor de las personas. Y si alguien solo te quiere por tu dinero, entonces no te quiere. Simple. Una tarde de junio, un cliente se subió a mi taxi cerca de la Gran Vía. Era un hombre mayor, quizás de mi edad. Al barrio de Salamanca, por favor. Arranqué. Llevábamos unos minutos en silencio cuando él habló. ¿Usted tiene hijos? La pregunta me pilló desprevenido. Tengo una hija. Yo tengo 2, un hijo y una hija. Asentí sin decir nada. El hijo no me habla desde hace 3 años. Le presté dinero para un negocio. Mucho dinero. El negocio quebró. Nunca me devolvió nada. Y cuando le pedí al menos una explicación, me dijo que yo tenía la culpa por presionarle. Me quedé callado. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó el hombre.
que durante meses me sentí culpable. Pensaba que quizás tenía razón, que quizás yo le había presionado demasiado. Pero un día me desperté y entendí algo. ¿Qué?, pregunté. Que hay gente que nunca va a asumir responsabilidad por sus actos. Siempre van a culpar a otros. Y si tú le sigues el juego, te destruyen. Sus palabras resonaron en mi cabeza el resto del día, y entendí que no estaba solo, que había miles de padres como yo, padres que habían dado todo, padres que habían sido usados, padres que un día dijeron basta. El 15 de junio pasó algo que no esperaba. Estaba tomando un café en un bar cerca de la parada de taxis cuando reconocí a alguien en el móvil del camarero que estaba limpiando la barra. Era Laura. «Oye, pon el volumen», le dije. El camarero me miró extrañado, pero obedeció. En la pantalla, Laura lloraba frente a una cámara. «Mi padre nos ha abandonado», decía entre sollozos. «Nos ha dejado sin nada. Mi hija, su nieta, está sufriendo porque él decidió castigarnos por algo absurdo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué pasó?», preguntaba una voz femenina fuera de cámara. Parecía una amiga suya. «Tuvimos un malentendido por la comunión de mi hija. Nada grave. Mi padre se enfadó porque no podía venir y canceló todo. La luz, el agua, el seguro del coche, todo. Llevamos semanas sin poder pagar nada. Sofía llora porque no entiende por qué su abuelo nos odia». El video tenía 89,000 visualizaciones. Bajé por los comentarios. Cada uno era peor que el anterior. «Qué padre más cruel y desalmado. Eso es maltrato familiar. Pobre niña, pagando por los caprichos de su abuelo. Ese viejo debería darle vergüenza. Hay que ser muy hijo de puta para hacerle eso a tu familia». Me levanté del bar sin terminar el café. Las piernas me temblaban. Saqué un billete de 5 euros y lo dejé en la barra. El camarero me miró preocupado. «¿Está bien, don Mateo?» Sí, solo tengo que irme». Me subí al taxi. Arranqué sin saber a dónde ir. Conduje por la M30 sin rumbo durante 1 hora. Laura había llevado esto a las redes sociales. Había contado su versión. Una versión donde yo era el villano, el padre cruel, el abuelo desalmado que castigaba a una niña inocente. Y lo peor es que la gente se lo estaba creyendo, porque ella lloraba, porque ella parecía víctima, porque es fácil creer que los viejos son egoístas y los jóvenes son inocentes. Pero yo sabía la verdad, y la verdad era que me había echado de la vida de mi nieta después de que yo pagara su comunión. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas una y otra vez. El video seguía reproduciéndose en mi cabeza. La cara de Laura llorando, sus palabras envenenadas, los comentarios de gente que no me conocía pero que me odiaba. A las 3 de la mañana me levanté y me preparé un té. Me senté en el sofá del salón, el mismo sofá donde había escuchado el audio de Laura 2 meses atrás, y tomé una decisión. No iba a dejar que me difamaran. No iba a permitir que Laura contara solo su versión. No iba a ser el villano de una historia donde yo era la víctima. Tenía pruebas, tenía el audio, tenía las transferencias bancarias de 8 años, tenía los recibos de la comunión, y los iba a usar. Al día siguiente, miércoles 16 de junio, fui a ver a Javi. Es el hijo de mi vecina del quinto, Rosa. Tiene 25 años y siempre está con el móvil. Hace videos para internet, aunque nunca he entendido muy bien de qué. Toqué el timbre, a las 10 de la mañana. «Don Mateo», dijo Javi al abrir. «¿Qué hace por aquí?» «Javi, necesito tu ayuda con algo». «Claro, pase». Entramos a su piso. Su habitación parecía un estudio de televisión en miniatura. Cámaras, luces, un ordenador enorme con 3 pantallas. «Javi, ¿tú sabes hacer videos para internet?» «Sí, claro, es mi trabajo». «Necesito que me ayudes a hacer uno». Le expliqué toda la situación. Le enseñé el video de Laura, le mostré el audio, las capturas de las transferencias de 8 años, los recibos de la comunión, todo. Javi escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirándome unos segundos. «Tío», dijo finalmente, «tu hija te ha hecho una putada enorme». «Lo sé». «¿Y quieres responder?» «Sí». «Pues vamos a darle caña».
Javi me explicó cómo funcionaban las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Me habló de visualizaciones, de algoritmos, de engagement. Yo no entendía ni la mitad, pero confiaba en él. Don Mateo, lo importante es que usted sea auténtico. Nada de teatro, nada de hacerse la víctima. Solo cuente los hechos. La gente reconoce la verdad cuando la escucha. Me creó una cuenta de TikTok. Me enseñó a colocar el móvil, a darle al botón de grabar, a subir el video. Listo. Listo. Me puse frente a la cámara en mi salón. Javi me dio el móvil. Respire hondo. Mire a la cámara como si estuviera hablando con un amigo y cuente su historia. Apreté el botón rojo. Buenas, me llamo Mateo. Tengo 60 años. Soy taxista aquí en Madrid. Llevo 32 años conduciendo por estas calles. Y mi hija acaba de hacer un video donde dice que la he abandonado. Hice una pausa. Quiero contar mi versión, porque creo que merezco que se escuche. Y entonces conté todo. Sin dramatismos, sin lágrimas, sin hacerme la víctima, solo hechos. Los 850 euros mensuales que transfería desde hacía 8 años. Las facturas que pagaba, luz, agua, seguros, móviles. Los 4.800 euros de la comunión de Sofía. El audio donde me decían que no fuera. Las cancelaciones. No abandoné a mi hija, dije mirando directamente a la cámara. Mi hija me echó de la vida de mi nieta después de que yo pagara su comunión. Y yo simplemente decidí que no iba a seguir pagando por un lugar donde no era bienvenido. Y entonces hice algo que Javi me había recomendado. Puse el audio completo de Laura. Papá, no vengas a la comunión de Sofía. Carlos no te quiere allí. Ya sé que has pagado todo, pero es mejor así. Perdona. 60 segundos que lo cambiaron todo. Este es el audio que mi hija me mandó 2 días antes de la comunión, dije cuando terminó. Después de que yo pagara 4.800 euros, después de que trabajara turnos dobles durante 2 meses, ¿ustedes qué habrían hecho? El video terminó. Javi revisó la grabación. Perfecto, don Mateo. Esto va a explotar. ¿Tú crees? Seguro. Subimos el video a las 6 de la tarde del miércoles 16 de junio. A las 11, la noche tenía 340.000 visualizaciones. El jueves por la mañana, 1.8 millones. El viernes, 4.2 millones. El sábado, 7.6 millones. Los comentarios eran abrumadores. Este señor tiene toda la razón del mundo. La hija es una sinvergüenza. Qué poca vergüenza aprovecharse así de un padre. El yerno es claramente el problema. Mateo, eres un ejemplo de dignidad. Yo haría exactamente lo mismo. Los hijos a veces son unos desagradecidos. De repente, de ser el villano pasé a ser el héroe. Javi me llamaba cada hora para darme actualizaciones. Don Mateo, está en Trending Topic en Twitter. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo habla de usted. Es bueno. Es buenísimo. Periódicos digitales empezaron a hacerse eco de la historia. El taxista de Madrid que plantó cara a su hija. La historia viral del abuelo expulsado de la comunión que pagó. Mateo, el taxista que dijo basta. Me llamaron de 3 programas de radio, de 2 de televisión, de revistas. De repente, mi vida privada era pública, y no sabía si era bueno o malo. El martes 21 de junio, 5 días después de subir mi video, Laura me llamó. Papá, ¿qué has hecho? Su voz sonaba rota, devastada. Lo mismo que tú, Laura. Contar mi versión. Me están acosando. La gente me escribe cosas horribles. Me han reconocido por la calle y me han insultado. Una mujer me escupió en el supermercado. Sentí una punzada de dolor. No quería que sufriera, pero tampoco podía sentir pena. Bienvenida a las consecuencias. Papá, esto no es justo. Han amenazado a Carlos. Le han intentado echar del trabajo. Laura, tú empezaste esto.
Tú me pusiste en las redes como si fuera un monstruo. Tú contaste una versión manipulada. Yo solo puse el contexto. Pero es que la gente no lo entiende. Me están tratando como si fuera un demonio. Ahora sabes cómo me sentí yo cuando vi tu video. Silencio largo. Papá, por favor, te lo suplico, borra el video. No. Papá. Laura, no. ¿Por qué haces esto? Porque tengo 60 años y estoy cansado. Cansado de ser el que paga, el que calla, el que aguanta. 8 años aguantando, Laura. 8 años dándolo todo, y lo único que pedía era respeto, pero ni siquiera eso me disteis. Ella empezó a llorar. Papá, te juro que lo siento. Te juro que me arrepiento, pero por favor, borra el video. Carlos está desesperado. Su madre no nos habla. Mis amigas me han dado la espalda. Sofía llora porque en el colegio los otros niños se burlan de ella. Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Sofía, mi nieta, que no tenía culpa de nada. Laura, por favor, papá, te lo pido de rodillas, borra el video. Cerré los ojos. Respiré hondo. Voy a hacer un trato contigo. ¿Qué trato? Borro mi video si tú borras el tuyo. Y si prometes no volver a hablar de esto públicamente. Nunca más. Silencio. ¿De acuerdo? Sí. Sí, papá. Lo que tú digas. Dame tu palabra. Te doy mi palabra. Esa noche llamé a Javi. Hay que borrar el video. ¿Estás seguro, don Mateo? Sí. Pero si ahora mismo eres trending, podrías salir en todos lados. Esto es oro. No quiero oro, Javi. Quiero paz. Él suspiró. De acuerdo. Pero que sepa que está tomando la decisión correcta como persona, aunque no como influencer. No soy influencer, Javi. Soy un taxista de 60 años que quiere volver a su vida. Borramos el video. Laura borró el suyo, pero como dice el refrán, en Internet nada se borra del todo. Las capturas seguían circulando. El audio se había descargado miles de veces. La historia se había contado en cientos de sitios. El daño estaba hecho, para bien o para mal. Julio fue el mes más extraño de mi vida. El vídeo ya no estaba, pero yo seguía siendo reconocido en la calle. No todos los días, pero lo suficiente como para que me resultara incómodo. ¿Usted es Mateo, el del vídeo? Sí. Hizo bien, señor, muy bien. Algunos me daban palmadas en la espalda. Otros querían contarme sus propias historias de hijos desagradecidos. Una señora en el mercado de Carabanchel se me acercó llorando y me abrazó. Mi hijo lleva 3 años sin hablarme, me dijo entre sollozos. Después de que le pagara la carrera y la boda, su mujer me odia. Gracias por darme valor. No sabía qué decirle, solo la abracé de vuelta. Me había convertido en un símbolo sin quererlo. El padre que dijo basta, el hombre que puso límites, el abuelo que eligió su dignidad sobre su dinero. Pero yo solo quería ser Mateo otra vez. El taxista invisible que recorría Madrid sin que nadie le conociera. Esos días ya no volverían. Una tarde de julio, un hombre de unos 40 años se subió a mi taxi en Atocha. «A Chueca, por favor». Arranqué. Llevábamos 5 minutos en silencio cuando él habló. «Perdone, ¿usted tiene hijos?» La pregunta me pilló desprevenido. «Tengo una hija». «Yo tengo 2, un hijo de 23 y una hija de 19». Asentí sin decir nada. «El hijo no me habla desde hace 2 años», continuó. «Le presté 50.000 euros para un negocio, un bar. El negocio quebró en 6 meses. Nunca me devolvió nada. Y cuando le pedí explicaciones, me dijo que yo tenía la culpa, que el bar fracasó porque yo no creía en él». Me quedé callado. ¿Sabe qué es lo peor? Que durante meses me sentí culpable. Pensaba que quizás tenía razón, que quizás yo había sido un mal padre. ¿Y ahora?
Pregunté. Ahora sé que no, que hay personas que nunca van a asumir responsabilidad por sus actos, siempre van a culpar a otros. Y si tú le sigues el juego, te destruyen. Llegamos a su destino. Cuando fue a pagar, añadió: vi su vídeo y quiero darle las gracias. ¿Por qué? Porque me dio el valor de dejar de sentirme culpable, de entender que poner límites no me convierte en mal padre. Me dio una propina de 10 euros que intenté rechazar. No la aceptó. Quédesela y cuídese, Mateo. Se bajó del taxi. Taxi. Yo me quedé ahí sentado unos minutos, con sus palabras resonando en mi cabeza. No estaba solo. Había miles de padres como yo, y eso, de alguna manera extraña, me reconfortaba. Agosto llegó con un calor asfixiante. Madrid se vaciaba como siempre. Los que podían huían a la playa, a los pueblos. Los que no podíamos nos quedábamos sudando. Yo seguía trabajando. Turnos de 12 horas. Menos clientes, pero más trayectos largos al aeropuerto. Laura no volvió a llamarme durante todo julio. Tampoco en agosto. Ese silencio pesaba más de lo que quería admitir. Durante años había maldecido sus llamadas. Otra vez pidiéndome dinero, pensaba. Pero ahora que no llamaba, el silencio era ensordecedor. A veces, conduciendo por la noche, me sorprendía pensando en Sofía, en cómo estaría creciendo, si me recordaba siquiera. Esas preguntas me quitaban el sueño. Una noche de mediados de agosto me senté en un banco del Retiro. El parque estaba casi vacío, solo algunos corredores nocturnos y parejas caminando. Saqué el móvil, abrí WhatsApp, busqué el contacto de Laura. Escribí: ¿cómo está Sofía? Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de enviar. 5 segundos. 10 segundos. Borré el mensaje. No iba a dar el primer paso. No esta vez. Si Laura quería hablar, sabía dónde encontrarme. El 1 de septiembre, mi médico me citó para la revisión anual. Mateo, has perdido peso. He estado trabajando mucho. Demasiado. Tienes la tensión alta, y estas ojeras no son normales. Me miró por encima de las gafas. ¿Estás durmiendo bien? 4 horas, 5. Eso no es normal, Mateo. ¿Qué te preocupa? Le conté todo. Mi hija, la comunión, el audio, el video, el silencio. Mateo, necesitas ir a terapia. No necesito terapia. Sí la necesitas. Has pasado por un trauma. O vas a terapia o te doy la baja. Tú eliges. Elegí la terapia. Carmen tenía 50 años, pelo gris y una voz tranquila. Su consulta estaba en Chamberí. El despacho estaba lleno de plantas y olía a lavanda. Mateo, cuéntame qué te trae aquí. Mi médico me obligó. Ella sonrió. Esa es la razón oficial. Ahora cuéntame la verdadera. Le conté todo. Desde el principio. Desde Ávila. Desde Pilar. Desde Laura. Desde los 8 años de pagos. Desde el audio. Desde todo. Cuando terminé, debían haber pasado 40 minutos. Carmen se quedó en silencio. Luego preguntó: Mateo, ¿te sientes culpable? La pregunta me golpeó. A veces. ¿De qué? De haber cancelado todo, de haber expuesto a Laura, de que Sofía esté sufriendo. ¿Crees que hiciste mal? Pensé en ello. No. El video quizás fue demasiado, pero cancelar los pagos, no. Eso tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque me estaba muriendo por dentro. Porque cada mes que pagaba sentía que me compraba un lugar que nunca iba a ser mío. Carmen asintió. Mateo, poner límites no te convierte en mal padre. De hecho, es una de las cosas más sanas que puedes hacer. Pero Laura está sufriendo. Laura está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Eso es diferente. Me quedé mirándola. Durante años has permitido que Laura y Carlos dependieran completamente de ti. Tú eras el salvavidas. Y cuando quitaste ese salvavidas, ellos se hundieron porque nunca aprendieron a nadar solos. Hizo una pausa.
¿Sabes qué les hiciste al cancelar los pagos? ¿Qué? Les diste la oportunidad de crecer, de madurar, de asumir responsabilidad. No se siente así. Lo sé, porque eres padre, pero hay una diferencia entre proteger y permitir. ¿Permitir? Permitir que abusen de ti, permitir que te falten al respeto, eso no es amor, eso es codependencia. Esa palabra se me quedó clavada. Fui a terapia cada martes durante septiembre. Cada sesión era como pelar una cebolla, una capa más de dolor. En la tercera sesión, Carmen me preguntó por Pilar. Cuéntame de tu esposa. Murió hace 9 años. ¿Cómo era vuestra relación? Buena, normal. Discutíamos sobre todo de dinero. Yo quería ahorrar, ella quería gastar. ¿En qué gastaba? En Laura. Siempre en Laura. Ropa, juguetes, clases. Pilar decía que Laura se merecía lo mejor. ¿Y tú qué pensabas? Que había que ahorrar, que no podíamos vivir al día. ¿Quién ganaba esas discusiones? Me quedé callado. Pilar. Siempre ganaba Pilar. ¿Por qué cedías? Porque no quería discutir, porque pensaba que era más fácil trabajar más horas que pelear. Carmen anotó algo. Mateo, ¿ves el patrón? ¿Qué patrón? Llevas toda tu vida cediendo, con Pilar, con Laura, con Carlos. Siempre tú eres el que da, el que sacrifica. Sentí un nudo en la garganta. Pero los límites son necesarios, no solo para ti, también para las personas que amas, porque sin límites las relaciones se vuelven tóxicas. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras. La tercera semana de septiembre, mi vecina Rosa me paró en el portal. Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, Rosa. Subimos a su piso. Me ofreció un café. Mateo, no sé si debería decirte esto, pero vi a tu hija la semana pasada. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? En el mercado de Carabanchel. Estaba con la niña, con Sofía. ¿Y? Rosa dudó, se mordió el labio. Mateo no tenía buen aspecto. Estaba muy delgada. Y Sofía, la niña llevaba ropa vieja, demasiado pequeña. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hablaste con ellas? Lo intenté, pero cuando Laura me vio, agarró a la niña y se fue, casi corriendo, como si tuviera vergüenza. Esa noche no pude dormir. La imagen de Laura delgada y Sofía con ropa vieja me perseguía. ¿Estaban comiendo bien? ¿Tenían suficiente dinero? Pero algo me detenía de llamar. El orgullo, quizás, o el miedo a volver a ser usado. Si Laura necesitaba ayuda, sabía dónde encontrarme. El 28 de septiembre, exactamente 4 meses después del audio, recibí un mensaje de Laura. Eran las 9 de la noche. Acababa de llegar a casa, cuando sonó el móvil. Papá, ¿podemos vernos? Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos. Mi primer instinto fue decir que no, protegerme, mantener la distancia. Pero entonces recordé las palabras de Carmen. Mateo, puedes poner límites y al mismo tiempo dejar la puerta abierta. Escribí. ¿Cuándo? La respuesta llegó inmediata. ¿Mañana? ¿A las 5 en el bar Manolo? Respiré hondo. De acuerdo. El 29 de septiembre a las 4:30 me duché, me afeité y me puse mi mejor camisa. No sé por qué. Supongo que quería demostrar que estaba bien. A las 5:05 entré en el bar Manolo. Era un sitio pequeño de toda la vida. Olía a café y tortilla de patatas. Pedí un café solo y me senté en una mesa del fondo. A las 5:10 Laura entró, y casi no la reconocí. Rosa tenía razón. Estaba mucho más delgada, quizás 10 kilos menos. Tenía ojeras profundas. El pelo lo llevaba recogido en una coleta desordenada. Vestía unos vaqueros viejos y una camiseta blanca arrugada. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa chispa.
Parecían apagados, cansados, viejos. Mi hija de 29 años parecía de 40. Se acercó a la mesa despacio. «Hola, papá». «Hola, Laura». Silencio. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. El camarero se acercó. Laura pidió un vaso de agua. Solo agua. «¿No quieres un café? ¿Algo de comer?» «No, papá. Solo agua». Bebió despacio, como ganando tiempo. Luego respiró hondo. «Papá, vengo a pedirte perdón». No esperaba esas palabras. Durante meses había imaginado este momento. A veces Laura gritando, a veces llorando, a veces pidiendo dinero, pero nunca pidiendo perdón. «Sigue», dije. Laura bajó la mirada. «Papá, lo que te hice fue imperdonable. Lo sé. He tenido 4 meses para pensarlo y tienes razón en todo». Esperé. Carlos me convenció de que era mejor que no vinieras a la comunión. Dijo que su familia no te quería allí, que su madre había amenazado con no ir si tú ibas, que era mejor evitar problemas. ¿Y tú le creíste? Sí. Fui cobarde, papá. Sabía que estaba mal. Sabía que tú habías pagado todo, pero pensé que tenía que estar del lado de mi marido. Laura, deja de culpar a Carlos. Tú tomaste la decisión. Ella asintió. Las lágrimas empezaban a caer. Tienes razón. Yo tomé la decisión, y fue la peor decisión de mi vida. Se limpió las lágrimas. Cuando cancelaste todo, al principio estaba furiosa. Pensaba que eras tú el que nos estaba castigando, que estabas exagerando. No fue un malentendido. Lo sé, ahora lo sé. Bebió más agua, sus manos temblaban. Los primeros días fueron caóticos. La comunión fue un desastre. 40 personas esperando un banquete que no llegaba, un fotógrafo que nunca apareció. Tuve que inventar excusas, decir que había habido un problema con el restaurante. Una lágrima cayó sobre la mesa. Pero la gente no es tonta. Empezaron a preguntarse qué había pasado. Alguien comentó que te había visto en el retiro ese mismo día, y las piezas empezaron a encajar. ¿Qué pasó después? La familia de Carlos empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no estaba tu padre? ¿Por qué se canceló todo? Y Carlos les dijo la verdad, que te habíamos echado después de que lo pagaras todo. Su madre se puso furiosa, nos llamó desagradecidos. Hizo una pausa. Y luego empezaron a llegar las facturas. La luz, el agua, el móvil, el seguro, todo. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. ¿Qué pasó con Carlos? Laura soltó una risa amarga. Carlos perdió el trabajo 3 semanas después. Llevaba meses sin trabajar de verdad. Lo echaron por bajo rendimiento, y cuando intentó buscar otro trabajo, nadie le contrataba. ¿Por el video? Sí. En cuanto ponía su nombre en Google, salía todo. Nadie quiere contratar al tipo que echó a su suegro de la comunión que él pagó. Bebió más agua. Intenté buscar trabajo yo. Fui a todas partes, tiendas, oficinas, limpiar casas, pero pasaba lo mismo, me reconocían y me rechazaban. Se secó más lágrimas. Tuvimos que mudarnos, no podíamos pagar el alquiler. Nos fuimos a un piso mucho más pequeño, en Vallecas, en un edificio viejo sin ascensor, 4º piso, pero era lo único que podíamos permitirnos. Laura, no, papá, déjame terminar. Asentí. Sofía tuvo que cambiar de colegio. Perdió a todas sus amigas, y en el colegio nuevo, los niños se burlaban de ella. Tu abuelo te odia. Por tu culpa tu familia está arruinada. Tu madre es una sinvergüenza. Las lágrimas caían libremente. Una noche la encontré llorando. Me preguntó por qué su abuelo ya no la quería, por qué todo el mundo la odiaba. Y yo no supe qué decirle, papá,
porque ella no tiene culpa de nada. No pude más. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Laura, yo nunca quise. Lo sé, papá. No fue tu culpa. Fue la mía. Se secó las lágrimas. Carlos y yo empezamos a discutir. Cada día, cada noche. Él me culpaba, yo le culpaba. Era un círculo vicioso. ¿Y ahora? Laura me miró directamente. Carlos se fue hace 2 semanas. ¿Cómo? Se fue. Una mañana me desperté y ya no estaba. Dejó una nota. Decía que no podía más, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Laura soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es lo gracioso, papá? ¿Qué? Que cuando se fue sentí alivio. No tristeza, alivio, porque finalmente podía respirar. Se quedó mirando su vaso. Y lo primero que pensé fue, papá tenía razón, en todo. Carlos era un parásito, yo era una aprovechada, y juntos te tratamos como basura. Las lágrimas caían sin parar. Papá, durante 2 meses he estado trabajando como cajera en un Mercadona. Gano 1.100 euros al mes. Con eso pago el alquiler de 700, las facturas, y lo que queda es para comer. No hay dinero para extras. Apenas llegamos a fin de mes. Laura, no, escúchame. Por primera vez en mi vida estoy pagando mis propias facturas. Por primera vez, cuando llego a casa estoy orgullosa de mí misma, porque sé que ese piso, aunque sea pequeño, lo he pagado yo, con mi trabajo. Me miró con ojos rojos y entendí algo, papá. Algo que tú intentaste enseñarme, que el dinero que no te cuesta no lo valoras, que las cosas que te regalan no las aprecias, que la responsabilidad no se regala, se gana. Una lágrima bajó por mi mejilla. Papá, no vengo a pedirte dinero, no vengo a pedirte que me rescates. Vengo a pedirte perdón y a decirte que si algún día puedes perdonarme, me gustaría que volvieras a formar parte de nuestras vidas. Su voz se quebró, no como banco, no como salvavidas, solo como padre, como abuelo, como familia de verdad. El silencio llenó el bar. Luego alargué mi mano sobre la mesa. Ella la tomó, fría, temblorosa. Laura, te perdono. Ella empezó a sollozar. Me levanté y la abracé, y ella se derrumbó en mis brazos como cuando era pequeña. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Ya pasó, hija. Ya pasó. Lloramos juntos. El camarero nos miraba de lejos, pero no se acercó. Cuando nos separamos, nos secamos las lágrimas. Gracias, papá. Eres mi hija. Siempre lo serás. Ella sonrió. Pero necesito que entiendas algo, le dije. ¿Qué? Las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo sé, y no quiero que vuelvan. Nada de pagos automáticos, nada de rescates constantes. Si hay una emergencia real, hablaremos, pero cada uno paga lo suyo. Estoy de acuerdo. Y quiero formar parte de tu vida porque me quieres, no porque me necesitas. Te quiero, papá. Te juro que te quiero. Nos abrazamos de nuevo. ¿Empezamos de nuevo? Empezamos de nuevo. Desde cero. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses, sin pesadillas, sin despertarme, sin dar vueltas. Dormí. Y cuando me desperté, el mundo parecía más ligero. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Laura y yo empezamos a vernos una vez por semana, siempre en lugares públicos, siempre encuentros cortos. No hablábamos de dinero, no hablábamos de Carlos, no hablábamos del pasado, hablábamos del presente, de cómo le iba en el Mercadona, de cómo Sofía estaba haciendo amigos, de mis días en el taxi. En octubre me dejó ver a Sofía por primera vez.
Quedamos en el retiro un domingo. Cuando vi a mi nieta, se me partió el corazón. Había crecido. Ya no era la niña de la comunión. «Hola, Sofía». «Hola, abuelo». Su voz era tímida. Paseamos los tres. Laura se quedó atrás, dándonos espacio. «¿Cómo te va en el colegio?» «Bien». «¿Tienes amigos?» «Algunos». Respuestas cortas, como hablando con un desconocido, porque eso éramos, desconocidos. Pero al final del paseo, Sofía me abrazó. Fue un abrazo rápido, pero fue un abrazo. Y en ese momento entendí que no todo estaba perdido. Diciembre llegó con luces de Navidad. Madrid se transformaba. Todo brillaba. Laura me invitó a cenar la Nochebuena en su piso. «No tienes que traer nada, papá, solo a ti». Llegué a las 8 con una botella de vino y un libro para Sofía. Las Crónicas de Narnia. El mismo que le había leído a Laura cuando era pequeña. El piso era minúsculo. Un salón-cocina, un dormitorio, un baño. Pero estaba limpio y olía a comida casera. «Papá, bienvenido». Laura me abrazó. Un abrazo de verdad. Sofía salió de su habitación. Llevaba un vestido rojo. «¡Abuelo!». Me abrazó fuerte. Cenamos los tres. Pollo asado, patatas, ensalada. Nada lujoso, pero hecho con amor. Hablamos, reímos, recordamos. Laura me contó de su ascenso en la tienda. Sofía me mostró sus notas, sobresaliente en lengua. Y por primera vez en meses sentí que estaba en casa. No por el lugar, sino porque estaba con mi familia real, que me quería por ser yo. A las 11, cuando Sofía ya se había ido a dormir, Laura y yo nos sentamos en el sofá. «Papá, hay algo que quiero decirte». «Dime». «Gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por perdonarme, por darme una segunda oportunidad». «Laura, eres mi hija. Siempre vas a tener segundas oportunidades». Ella sonrió. «Y también quiero pedirte perdón por algo más». «¿Por qué?» «Por todos esos años que te traté como un cajero automático, por no valorarte, por no decirte lo orgullosa que estaba de ti». Se le quebró la voz. «Eres el hombre más trabajador que conozco, papá, y el más íntegro. Y durante años no te lo dije porque daba por sentado que siempre estarías ahí, y casi te pierdo». La abracé. «No me has perdido. Estoy aquí». «Lo sé, y esta vez no lo voy a estropear». Enero de 2024 llegó con propósitos nuevos. Laura mantenía su trabajo, Sofía sacaba buenas notas y yo seguía conduciendo mi taxi. Pero ahora, 2 veces por semana, paraba más temprano. Me pasaba por el piso de Laura, cenábamos juntos y poco a poco fuimos reconstruyendo lo que se había roto. No era como antes, nunca volvería a ser como antes. Era mejor, porque ahora nuestra relación se basaba en respeto, en amor verdadero, en elección. Laura me quería porque quería, no porque necesitaba, y eso marcaba toda la diferencia. Una tarde de febrero, un cliente se subió a mi taxi en la Puerta del Sol. «Al barrio de Salamanca, por favor». Arrancamos. Llevábamos unos minutos cuando él habló. «Disculpe, ¿usted es Mateo, el del video?» Me tensé. «Sí, soy yo». Quería darle las gracias. «¿Por qué?» «Por su historia. Yo estaba en una situación parecida con mi hijo. Llevaba años manteniéndole. Después de ver su video, le dije que se acabó. Al principio se enfadó, dejó de hablarme, pero 3 meses después volvió. Había conseguido trabajo, estaba pagando sus facturas, y por primera vez me dijo, «Gracias, papá». El hombre tenía lágrimas. «Así que gracias, Mateo, por darme el valor». Le miré por el retrovisor. «De nada, pero el valor lo sacó usted». Cuando le dejé, me quedé sentado unos minutos, y entendí algo. Lo que me había pasado no era solo mi historia, era la historia de miles de padres. Y si mi historia había ayudado aunque sea uno, entonces todo había valido la pena. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 10 meses desde aquel audio que cambió mi vida.
Laura y yo nos vemos cada semana. Sofía me llama abuelo con cariño. Carlos nunca volvió. Y Laura está mejor sin él. Consiguió un trabajo mejor. Está ahorrando. Está creciendo. Y yo sigo siendo taxista. Sigo recorriendo Madrid. Pero cuando llego a casa ya no me siento vacío. Porque tengo una familia. Una familia que me quiere de verdad. Y eso no tiene precio. Si hay algo que aprendí de todo esto es lo siguiente. El amor no se compra, el respeto no se mendiga y la dignidad no se negocia. Puedes dar todo por las personas que amas, pero si esas personas solo te ven como un medio, entonces no te aman, te usan. Y llega un momento en la vida en el que tienes que elegir. ¿Sigues siendo usado a cambio de migajas o eliges tu dignidad aunque duela? Yo elegí mi dignidad y fue la mejor decisión de mi vida. Porque las personas que realmente te quieren, vuelven. No por tu dinero. Vuelven porque te extrañan, porque valoran lo que eres. Laura volvió. Y esta vez volvió por las razones correctas. Y eso es todo lo que siempre quise.